Bueno, pues buenos días. Yo soy Carlos Sánchez. Voy a presentar el trabajo que se titula Intervención en el aula basada en recursos de libre acceso. Este es un trabajo que se ha desarrollado por un equipo multidisciplinar de profesores de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Las tecnologías de la información y la comunicación son un elemento esencial en el diseño de estrategias educativas. En la actualidad, las TIC están presentes ya de forma general en todos los niveles educativos, desde educación primaria hasta educación universitaria. Dentro de las posibles realizaciones de TIC para educación, son interesantes aquellas que facilitan la presencia del instructor en el proceso de aprendizaje de los alumnos, ya que por sus propiedades de repetitividad, de consumo a demanda, facilitan la supervisión y la tutorización de forma ubicua y además favorecen el aprendizaje autónomo de los alumnos. Otro aspecto también relevante a la hora de diseñar estrategias educativas es realizar un diagnóstico en el que se identifiquen cuáles son las dificultades que se encuentran los alumnos en el aprendizaje de los distintos conceptos. Esto permite el diseño de acciones de intervención específicas y además planificar en qué momento y de qué forma son más relevantes su aplicación. En este contexto, pues la tutoría académica, que permite una interacción uno a uno entre el instructor y los alumnos, es especialmente adecuada. Permite una individualización y una personalización muy importante y además proporciona un feedback para determinar el grado de éxito de las acciones que se emprenden y para, si es necesario, pues realizar modificaciones de la planificación inicial. En vista de todo esto, parece interesante utilizar las TIC para realizar una actualización del concepto de tutoría académica. Aquí aparece lo que se conoce como tutoría académica 2.0. Es una tutoría que es compatible con la tradicional, pero que utiliza las TIC para dotar de ubicuidad, de repetitividad a la tutoría. Además, las TIC están generando multitud de nuevos espacios de aprendizaje. Pues todos conocemos pues los cursos online masivos, los MOOC, etcétera. Tienen algún problema, sobre todo en lo referente a la tasa de abandono, y se están proponiendo soluciones para esto. Pero estos espacios educativos también lo que permiten es servir de almacenamiento para alojar contenidos. Estos contenidos pueden ser generados específicamente o tomados mediante, a través de recursos de libre distribución en lo que se llaman recursos educativos de libre acceso. Así que en este proyecto lo que hemos propuesto es realizar una actualización de la tutoría académica mediante el uso de TIC hecho en dos fases. Primero, una fase de diagnóstico para identificar cuáles son los conceptos más difíciles de entender por parte de los alumnos y luego el establecimiento de acciones de mejora basadas en recursos educativos de libre acceso. El contexto en el que se ha realizado esta actividad es el grado en física de la Universidad de Zaragoza, y en concreto una asignatura de carácter experimental que se llama Técnicas Físicas 1, es una asignatura obligatoria de segundo curso en la que se introduce a los alumnos pues, en conceptos de metrología y de instrumentación que son los que irán usando a lo largo de la carrera. En concreto, la fase de diagnóstico se ha realizado mediante una encuesta en la que con una escala de Likert los alumnos iban marcando pues, cuál era el grado de dificultad que ellos sentían, percibían en distintos conceptos y además mediante una pregunta abierta pues, podían indicar si había alguna otra cosa que ellos también considerasen difícil. En función de esos resultados se han desarrollado las acciones de mejora basadas en podcasts, en videotutoriales. De forma concreta, los conceptos que se identificaron fueron, desde un punto de vista más teórico, lo que es la construcción de diagramas asintóticos de Bode, desde un punto de vista experimental, la caracterización del ancho de banda de una etapa amplificadora. Ahora voy a describir los podcasts que se desarrollaron. En la parte teórica se desarrollaron 3. El primero habla de los diagramas asintóticos de Bode desde un punto de vista pues, más divulgativo y se van presentando definiciones, ejemplos y aplicaciones de las respuestas frecuenciales de los sistemas en el día a día. El segundo de ellos tiene un carácter ya más técnico y lo que se hace es detallar cuál es el proceso de construcción de estos diagramas, referidos a los conceptos teóricos y también usando pues, ejemplos de sistemas que los alumnos conocen. Y el tercero de ellos, una vez ya se han explicado de forma más general las reglas, presenta ejemplos ya de sistemas mediante su función de transferencia y después se va visualizando la construcción de estos diagramas. Se van viendo cómo se van haciendo en función de las reglas que ya se han visto en el anterior. En la parte experimental
Se han desarrollado dos. El primero de ellos está encaminado a tratar sobre la instrumentación que se utiliza, en concreto, se utiliza más, pero bueno, en concreto el osciloscopio. Se presenta su principio de funcionamiento y se van repasando pues, sus funcionalidades principales. Y el segundo de ellos, una vez ya se tiene esto definido, pues se presenta el proceso de medida de la etapa amplificadora. Entonces se presenta el setup experimental y se va detallando cuáles son los pasos que se siguen, los datos que hay que tomar, el tratamiento que hay que hacer para llegar al ancho de banda. Como resultados, conclusiones, bueno, en este trabajo lo que se ha desarrollado es una tutoría 2.0 basada en herramientas TIC. Se ha realizado una fase de diagnóstico mediante el diseño de una encuesta para identificar cuáles son los conceptos más difíciles de entender por parte de los alumnos, y luego se han generado una serie de recursos específicos para resolverlo, basados en recursos educativos de libre acceso, en concreto de podcast. Esto ha permitido hacer una tutoría académica complementaria que se beneficia de las ventajas de las TIC en lo que se refiere a la disponibilidad y a la repetitividad de los recursos. Y bueno, ya con esto acabo agradeciendo vuestra atención. Muchas gracias.